¿Qué tal? Buenas noches. Y este ciclo 2016 de colores primarios, podemos decir que tenemos un poco descuidada la ciudad de Buenos Aires, un tema del que generalmente nos ocupamos bastante. Bueno, esta noche vamos a tratar de remediar esa falta. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo, porque están tratando varios proyectos interesantes en la legislatura de la ciudad que tienen que ver con el futuro del gobierno porteño. Por ejemplo, el tema del presupuesto, ¿no? Se está hablando mucho de presupuesto nacional, del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, pero el presupuesto de la ciudad también tiene lo suyo, también tiene un alto endeudamiento, también tiene un alto pago de intereses sobre la deuda que se viene tomando en el último tiempo, de las gestiones del PRO. Pero bueno, en este nuevo proyecto también hay un interesante incremento de lo que es los fondos destinados a la urbanización de las villas, algo nuevo, también en vivienda. Y otro proyecto que nos vamos a referir también es el que se refiere a la seguridad, ¿no? Porque bueno, es un tema que de nuevo aparece entre las principales preocupaciones de porteños, el de la seguridad, de la inseguridad que sigue incrementándose. Está esta idea, bueno, del traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires, que ya se concretó, pero bueno, se lanzaría una nueva fuerza en esa recordada puesta en escena que hizo Rodríguez Larreta, donde había un helicóptero que parece que no era el helicóptero de la policía, sino uno de SAME, que lo habían disfrazado un poco. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Para eso invitamos al legislador porteño Gabriel Fuchs, que se está ocupando de estos temas, y también vamos a hablar con él porque de la situación del peronismo porteño, ¿no? Que antes había un gran bloque de legisladores Frente para la Victoria. Él decidió abrir su propio bloque, el de la Corriente Nacional de la Militancia. Sabremos que también hubo otra fractura de un bloque justicialista. Vamos a estar hablando con él de toda esa situación del peronismo de la ciudad de Buenos Aires también. Así que bueno, vamos a una pequeña introducción y ya con nuestro invitado de esta noche. Muy bien, acá estamos con Gabriel Fuchs. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hablábamos a propósito del presupuesto que se está discutiendo, ¿no? Fueron los ministros, esta vez optaron por hacer el camino regular, ¿no? Sí, claro. El año pasado ni siquiera se presentó 2 días antes de la votación. Fue un bochorno absoluto. Claro, esta vez no, bueno, se cumplieron los plazos, los ministros fueron, explicaron, ustedes tuvieron la posibilidad de hacer preguntas, de proponer algunas modificaciones, ¿no? Y en general, ¿cómo quedó este presupuesto que se va a votar en 2 semanas, ¿no? Bueno, es un presupuesto muy alto, es un presupuesto de 178.500 millones, que es un presupuesto a la suba en general. Tiene algunas cosas contradictorias. Por empezar, por supuesto, mantiene la política de endeudamiento que ya había iniciado Mauricio Macri, que ahora a nivel nacional es el festival de la deuda. Es decir, esa política está íncita en la lógica. Ellos la ensayaron en la ciudad de Buenos Aires, ya la ciudad está en 2.800 aproximadamente millones de dólares de deuda. Si está en una deuda para la ciudad, para 3 millones de habitantes, estamos hablando, pero en ese sentido mantienen esa lógica, no hay ninguna modificación. ¿Seguir tomando deuda el año que viene? Sí, están pidiendo por lo menos 2 bonos para este año. Por supuesto, eso, así como no acompañamos anteriormente, no creemos que esa bicicleta de deuda, porque además los bonos que van a emitirse seguramente van a ser para pagar intereses de la deuda ya contraída, y así es como está previsto el futuro de los argentinos. La famosa bola de nieve, ¿no? Así que cada es. vez se va haciendo más grande. Otros temas que tiene, por ejemplo, prevé, igual que el presupuesto nacional, eso es una novedad, porque claro, ellos siempre hacían presupuestos contradictorios y antagónicos con el presupuesto que elaboraban los gobiernos de Cristina en los últimos tiempos. Entonces tiene previsto un 17% de inflación, un 23% de paritaria, hay supuestamente a la suba. Todos sabemos que va a ser muy por encima de estos números la inflación real. Sí, el 17. Y tiene previsto un 38% de ABL. Es decir, que a los sablazos al bolsillo de los porteños que le están dando los grandes tarifazos de agua, luz, porque acá vienen directo de las empresas, como todos saben, no hay una gestión local de los servicios públicos. Vamos a sufrir también, y a lo que ya ha pasado con el subte,
que ya está en 7.50 y que ya dijeron que seguramente va a estar arriba de 10 la tarifa al corto plazo sin dar demasiadas precisiones, tendremos que pagar por encima de la inflación casi el doble de ABL. ¿Y cómo se explica esa suba? Van por encima de la inflación. Bueno, la explican en la reasignación, están haciendo las nuevas tasaciones, las nuevas... de cualquier manera me parece que tiene más que ver, lo que pasa es que lo tienen que decir ellos, tiene más que ver con la inflación real, esa idea de la ABL, claro, que con la inflación mentirosa que ellos han dibujado. Y otra cosa del presupuesto, que en esto hay menos controversialidad, es que por primera vez hay un presupuesto a la suba en la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque los procesos de urbanización de las villas, que no es un regalo que está haciendo este gobierno, sino que es una lucha histórica, sí, claro, que finalmente ha logrado una cierta carnadura, vamos a seguir fuertemente el proceso, tiene una incidencia en el presupuesto de más del 5, el 5.2, 5.3, es decir, había llegado al 0.8, es decir, que estamos casi en 6 veces 7 veces ese... Eso sería un punto bastante a favor, ¿no? Eso sería a favor. Yo creo que ahí, porque por ejemplo está la urbanización de la Villa 20, que se llegó a un acuerdo entre todos los actores de la Villa 20, especialmente los que viven y los que van a ser los beneficiarios de ese proceso de urbanización. Está la urbanización de la 31, está prevista la urbanización de Fraga, está en discusión, vamos a ver qué sucede, con Rodrigo Bueno, ahí en la zona portuaria. Es decir, es un proceso que nosotros no es que apoyamos al gobierno en esto, sino que simplemente desde el padre Mujica para acá ha sido una lucha de los sectores populares, pero especialmente de los habitantes de la villa. En paralelo a esto, porque creo que en esta Rodrigo Bueno, que es la que está en la costanera, ¿no? Así es. Es ese proyecto, megaproyecto de hacer una especie de Dubái. Exactamente, es un proyecto dual, por eso dije en el caso de Rodrigo Bueno, hay que tener, todavía ese proyecto en sí mismo no ha sido presentado. Creo que prevén discutirlo con suma celeridad de aquí a fin de año. Es un proyecto más emparentado a la idea de la ciudad como shopping que como realidad. Es un desarrollo inmobiliario de IRSA, ¿no? Los dueños de los shopping que van a hacer unas torres, ¿no? Gran socio de este gobierno, ¿no? Porque hasta hace pocos días teníamos en la agenda, ahora fue para atrás nuevamente, el tema del famoso shopping de Caballito, en los terrenos ferroviarios aledaños a la calle Avellaneda, que la verdad que no tienen la menor explicación. ¿Y por qué no tienen la menor explicación? Porque después de que se levantaron los manteros con toda la ornamentación y toda la prensa que se le dio a eso, de la calle Avellaneda, donde hay un shopping a cielo abierto, porque esa es la forma que adopta culturalmente el comercio en la Ciudad de Buenos Aires históricamente, ¿qué pasó con las ventas de esos comercios? Bajaron. Es decir, que el problema no eran los manteros. Ah, ¿sí? ¿Bajaron o no? Bajaron, dicho por las mismas cámaras que los agrupan. Que durante años estuvieron quejándose porque nosotros pagamos impuestos. Y entonces, si a esa situación le sumamos un shopping, destrozamos el comercio minorista. Yo lo que le digo siempre a FECOBA, que es la cámara que los agrupa, es que ellos deberían más pensar no en cómo se sacan de encima a los manteros, sino cómo ellos conducen y nos enfrentamos juntos a estos grandes pulpos que son los que vienen a sacarle trabajo a ellos y también a los que están en el último eslabón de la... Hemos tenido discusiones sobre esto. Pero lo cierto es que el comercio minorista cayó en la Ciudad de Buenos Aires, cayó como parte de toda la caída en general. Claro. Así que imaginémonos la perspectiva de un mega shopping también en Caballito. Bueno, es una perspectiva nefasta para la economía de la Ciudad de Buenos Aires. Por ahora está parado ese proyecto de shopping. Por suerte, una vez más, sí. Pero vamos a decir que entonces algunos de estos proyectos de urbanización de Villa, por lo menos claramente el de Rodrigo Bueno, está atado a un proyecto inmobiliario. Veremos, digamos, la urbanización, veremos si logramos separarlo en la discusión, cuáles son las condiciones de separación. En el caso de la Villa 20, se ató a lo que es la Villa Olímpica, es decir, el proyecto de Villa Olímpica en la Comuna 8, que tiene que ver con las Olimpiadas de la Juventud, en el 2018 prevé que no es un shopping, que es otra lógica, es una lógica de urbanización que tiene que ver con el mercado, pero tiene que ver con la realización de esta Olimpiada. El 50% de lo producido por la urbanización que va al mercado de la Villa Olímpica va a ser aplicado a la urbanización de la Villa 20. Ajá. Pues van a construir ahí como unas viviendas para los deportistas. Sí, esas son viviendas casi 3.000 y pico viviendas, más algunos otros comercios, más algunos otros, por ejemplo, sé que la Universidad Kennedy y otras universidades van a tener algún tipo de asentamiento ahí. En eso hay una razonabilidad mayor. Lo que no es razonable es poner un shopping
que compense la lógica de urbanización. Ante cualquier cosa, un shopping aparece ahí en el medio. Ahora, ayer salió este proyecto que no sé si hay alguna información al respecto de esos terrenos que están atrás del Sheraton en Retiro. Sí, hay toda una discusión sobre el tema de la traza ferroviaria en general. Esos terrenos están vinculados a la traza ferroviaria. Siempre va y viene, ellos están cediendo, en realidad el gobierno nacional le estaría cediendo a la ciudad. Son terrenos nacionales. Así es. Que pasarían a la ciudad de Buenos Aires. En el caso, por ejemplo, de la urbanización de Fraga, recordemos que eso es Chacarita, es donde está todo en la urbanización de Fraga también hay una cesión de terrenos nacionales a la ciudad. En muchos casos los procesos de urbanización de las villas tienen que ver con esto. También en muchos casos de los proyectos inmobiliarios tienen que ver con esto. Hay como una liquidación, en algunos casos con función social y en otros casos, también en el caso de Chacarita hay una sospecha de que habría la idea, porque hay una zona que ha quedado difusa al costado de la estación Chacarita, un posible shopping. Bueno, la idea de sembrar shopping es inherente al proceso del gobierno PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hablábamos que además de presupuesto estaba el proyecto de seguridad, que también es importante, que se está votando más o menos cuando esté viendo los televidentes este programa, que incluye la nueva policía, la policía de la ciudad, ¿no? ¿Cómo es eso? Es un proyecto de casi 700 artículos. Es un proyecto que su fundamento principal es la fusión de la policía traspasada, de los 19.000 agentes de la policía traspasada a los 5.000 preexistentes de la policía metropolitana. Es decir, que la nueva fuerza de la ciudad, luego de la votación, tendrá más de 24.000 agentes y tendrán un solo mando. Ese mando será el jefe de gobierno a través del Ministerio de Seguridad. Ha sido un proceso arduo de discusión. Yo he incorporado muchísimas mejoras, que hasta ayer estuvimos en discusión de eso. Por ejemplo, el no uso de armas letales en las manifestaciones, que es algo que el gobierno nacional de Néstor Kirchner y que en el 2010 la ministra Garré, después de la muerte, cuando fue el indoamericano y en la época también en que murió Ferreira, que fue asesinado Ferreira con zona liberada por la policía, pero que tiene que ver con el no uso de armas letales, la prohibición, para que quede explícito, del uso de armas letales en los conflictos sociales, es decir, la gestión política de los conflictos sociales y no la gestión policial. Hemos sumado temas, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, que no puedan ser detenidos en comisaría, que no haya exhibición de armamentos por parte del personal policial, que en caso de duda de si es un niño, niña o adolescente, prime la duda y no lo que el policía deduzca o crea según lo que él vea. O sea, en principio no va a estar permitido el uso de armas letales para las manifestaciones públicas. Así es, eso fue una propuesta mía que fue incorporada a la ley final. Otra propuesta que yo hice que fue... ¿El de las pistolas estas Taser que también estuvieron tan discutidas? Ya hay fallos en la Ciudad de Buenos Aires que no permiten el uso de esas armas, así que ni siquiera hemos entrado en la discusión. Veremos cuando quieran entrar o no homologar las armas letales, porque siempre está esa, es como la trampa de la ley. Pero lo fundamental aquí es impedir la existencia de un Fuente Alba en la Ciudad de Buenos Aires, porque además quiero decir una cosa, las tensiones que hubo en el traspaso han sido muchas, y hay una resistencia de los, no sé si de todos, pero por lo menos de los nodos orgánicos que manejan internamente la policía a ese traspaso. Entonces uno no puede saber hasta qué punto la conducción política, sobre todo la conducción política de este gobierno, va a poder ejercitar el mando directo. Entonces dejar abiertas cosas como el posible uso de armas letales en las manifestaciones es altamente peligroso y era un punto liminar que nosotros le impusimos, yo y otros compañeros de otros bloques con los cuales planteamos esto y que quedó planteado. Otras cosas que sumamos fue, por ejemplo, el tema de los ascensos de la policía. Bueno, ahora queda primero que la administración de la nueva policía pasa al ministerio, pasa a los civiles. Eso es bueno porque saca también de ahí adentro cuestiones que eran autogestionadas. Sí. Que el tema de los ascensos, que haya en la comité que define los ascensos, haya civiles, la presencia de por lo menos 2 agentes externos a la fuerza para que el goteo corporativo no sea el que determine cómo va a seguir la conducción y autoconducción, la tendencia a la autoconducción de la fuerza. Bueno, muchas cosas. Algunas cosas no quedamos de acuerdo igual. ¿Está incluido que va a haber una nueva policía?
¿Eso está incluido Sí, en el proyecto? de 25.000 agentes. Y que con los que están de la Policía Federal y la Metropolitana ya llega a ese número de 25. 24.000 y pico, sí, más o menos. Y se va a llamar Policía de la Ciudad. Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Va a tener un uniforme nuevo, todo eso Uniforme está nuevo, incluido un en único, por ejemplo, escalafón. Desaparece el escalafón que la Policía Federal tenía, y el escalafón es uno, sin la disociación entre oficiales y suboficiales, que es un anacronismo, Sí. más como estaba en la Metropolitana. Igual que decir una cosa, a la mejor ley, un Fino Palacios encima la destruye. ¿No? Quedamos claros con eso. Fux, vamos a una pequeña pausa y nos metemos con el tema del peronismo. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y seguimos. Bien, seguimos con Gabriel Fux y antes de meternos con el tema del peronismo quería charlar un minuto a propósito de, bueno, el Senado ayer dio una señal importante con esta aprobación de la ley de emergencia social, porque claro, estamos viviendo un año difícil, ¿no? Mucha gente se ha quedado sin trabajo, está muy difícil para los nuevos emprendimientos. Y sé que habías presentado en la Ciudad de Buenos Aires un tema que tenía que ver con la economía social, ¿no? Que sí, es con los pequeños... Una ley de incentivo a la economía social, pero además básicamente de la creación de un INAES, que es el instituto que a nivel nacional rige a nivel local, porque los temas de la economía social deben ser tratados por los gobiernos locales. No, de nada sirve, y hay todo un proceso de traspasos, que entre ellos la policía, pero muchos otros, que podrían también incluir las herramientas para que las cooperativas, las mutuales, las estructuras que se mueven a nivel local de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener un mayor acceso a las líneas de financiamiento que el Estado provee. Eso está en discusión. Algunas otras cosas sí he logrado. Se va a votar ahora una ley mía que es de ampliación de los periodos de expropiación temporaria cuando hay un caso de una empresa recuperada por sus trabajadores. Ajá. Que era por 2 años, hemos logrado llevarlo a 5, lo cual le da muchas más certezas a los trabajadores. Bueno, es una batalla en un momento difícil de mucha hegemonía por parte de las políticas gubernamentales, pero hemos logrado insertar en la agenda esta discusión para esta nueva etapa, obviamente. Y algunos de ellos han entendido que también el gobierno local necesita herramientas, así que veremos cómo logramos. Un trabajo paso a paso. Bueno, metámonos un poco en el tema del peronismo porteño, ya en alguna emisión lo hemos tratado. Bueno, se ha dividido el bloque, ¿no? Era un bloque de Frente para la Victoria que había en la legislatura porteña, ahora son 3 bloques, ¿no? Sí, y el año pasado éramos 7 bloques, o sea que también hay un poco de mito con eso, de que siempre estuvimos juntos y ahora nos separamos. El año pasado Nuevo Encuentro tenía su bloque, Pablo Ferreira tenía su bloque, el bloque sindical peronista, Aníbal Ibarra, así que esto es parte de una cosa que yo planteé a principio de año, que a mí me parecía que había que liberar el debate sin mucha presión interna. Es correcto mantener la unidad política, pero la unidad política, después de una derrota electoral y con todos los nuevos elementos en la agenda, se da a través del debate, de un debate liberado, no de un debate donde tenga que... Yo entiendo que en un momento que somos gobierno, nosotros tengamos que tener subsumido a los sótanos ciertos debates, porque mientras el gobierno es atacado, uno tiene que priorizar la defensa política por encima de cualquier situación crítica, llamémosla crítica, o de idea estratégica diferenciada en algún punto específico, y convengamos que si perdimos la elección es porque algún debate abierto hay. Sí. Entonces lo que sucedió es eso. Entonces yo, y creo que también hay temas locales que hay que discutir. Nosotros el año pasado hubo un balotaje en la Ciudad de Buenos Aires donde nosotros no fuimos a ese balotaje, es decir, la sociedad decidió otras herramientas para enfrentar el proyecto de Macri y livianamente nuestra dirigencia, que en ese momento los compañeros que eran candidatos, decidieron, por ejemplo, que eran todos lo mismo, que los dos candidatos, esas discusiones hay que darlas. Y hay que darlas sin eufemismo. Igual el votante creo que se inclinó claramente por uno, ¿no? Sí, pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido una interpretación distinta de eso? No lo sé. No digo que lástima que Lustó no ganó, pero no sé qué hubiera hecho Lustó. Lo que digo es cómo interpreta uno la construcción de mayorías y con qué, desde dónde se para construir mayorías, sobre todo después de haber sufrido una muy fuerte derrota electoral en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente a nivel nacional. Así que estoy dentro del Frente para la Victoria a nivel nacional, soy parte del kirchnerismo y por supuesto del peronismo más claramente por pertenencia histórica. Lo hago desde la Corriente Nacional de la Militancia, que es una estructura política que participa con Daniel Filmus, con Agustín Rossi y con muchos otros compañeros de la vida interna del kirchnerismo y del peronismo también.
Tengo diálogo con todos los compañeros, los del bloque peronista, que también se han escindido, con una posición un poco más dura en términos del debate hacia el kirchnerismo. Tengo diálogo con Gustavo Vera, tengo diálogo con muchos otros nuevos actores. Yo no creo que haya que dividir las movilizaciones, que la del 18 es de unos y las movilizaciones contra el modelo de ajuste es de todos, y que todos tenemos que participar. Y la ley que vos planteabas, el tema de la emergencia, yo fui uno de los que presenté en la legislatura la emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, y no creo que según quién la traiga uno tenga que posicionar si firma o no firma determinado modelo de ley. Entonces, abrir la discusión es la clave de por qué yo hice un bloque, pero eso no quiere decir que yo esté solo. Soy parte de un amplísimo debate que se da en la militancia y en la dirigencia política peronista, kirchnerista, del Frente Claro, para la y Victoria. a propósito de ese debate hay un tema sobre el rol que le toca jugar al kirchnerismo y a Cristina Kirchner en particular, ¿no? En cuanto al futuro, que me parece que en la ciudad es más o menos, me parece que es más homogéneo, ¿no? En cuanto a que hay una idea de, bueno, sí somos todos, en cierta manera, kirchneristas, unos pocos más convencidos, otros por ahí un poco más de centro, no sé cómo llamarlos, no tan duros. Pero a nivel nacional eso me parece que es diferente, ¿no? Los que son gobernadores, intendentes de la provincia de Buenos Aires, como que tiene una postura un poco más separada, ¿no? Eso es parte, es histórico en el movimiento nacional, en los momentos en que toca hacer oposición, en algunas cosas razonablemente y en otras innecesariamente. La lógica más de los distritos es de establecer un mecanismo de comunicación con el gobierno nacional más propio y privado. Pero eso lo hacen todos, porque si no, Cobo no hubiera sido vicepresidente del Frente para la Victoria. Es decir, el radicalismo, un gran sector del radicalismo que ahora ha vuelto al redil. Si en los movimientos nacionales existe esa situación ambigua en el llano y en el gobierno. En el caso nuestro y en el caso personal, no está vinculada a una lectura de ese tipo, está vinculada a lo que yo planteaba antes, a que para reconstruir el movimiento nacional y popular hay que abrir las discusiones y dejar y liberar las tensiones que nos permitan mejorar para qué queremos volver, con quién queremos volver. Cristina ha dicho estas cosas también, porque nosotros hicimos un acto el 17 de octubre, al cual Cristina se dirigió a ese acto, con Daniel Filmus, con Víctor Santamaría, con Jorge Tayana, con Eduardo Valdés, con un montón de compañeros que podrían ser caracterizados de iconoclastas, si se quiere, dentro de la nomenclatura más cerrada, para decirlo también. Pero, y en ese acto Cristina dijo, hay que buscar ampliar el escenario, tenemos que reconstruir el Free, está diciendo lo mismo. Entonces yo lo que no quiero es que me lo digan los intérpretes. Yo interpreto ese mensaje como cualquier otro militante, soy kirchnerista del primer día, fui pre-kirchnerista, militamos con muchos compañeros por esto, en muchas décadas por este tipo de cuestiones, así que lo que hemos hecho simplemente es poner un subrayado de hacia dónde creemos que el debate hay que ampliarlo en cada uno de los temas. Ya estamos casi llegando a fin de año, de verano, ya empezamos la campaña, el año que viene hay elecciones. ¿Quién tiene que ser candidato acá en la Ciudad de Buenos Aires? Eso está, o sea, falta todavía, ¿no? Pero... Falta un poco. Lo primero que hay que discutir es si podemos expresar los matices a través de un debate interno o incluso de las PASO. Es decir, si podemos construir una unidad que sea atractiva para por lo menos mejorar nuestra performance electoral en la ciudad y que estará vinculado a muchas cosas. Así Cristina se presenta o no en la provincia de Buenos Aires, son datos que van a reflejar y van a incidir en el debate. ¿Debería presentarse Cristina? Bueno, voy a decir esas cosas, eso es una decisión que ella estará evaluando. Yo lo que creo es que pese a todos los golpes que intentan darle, sigue midiendo muy fuerte, es un problema insoluble. Este último ataque sobre la madre de Cristina, puesto en primera plana, demuestra que está comenzando también a temblar un poco esa estrategia. Es una cosa que ha ridiculizado un debate que evidentemente a partir de hechos de corrupción comprobados durante los últimos meses había tomado un vuelo complejo, la aparición de lo que pasó con López y muchas otras cosas, pero a partir de ahí también se demuestra que el objeto de esos ataques tiene más que ver con la destrucción de la figura política. Entonces, ¿y por qué redoblan esos ataques ahora? Porque, curiosamente, las encuestas siguen marcando una presencia muy fuerte de Cristina, especialmente en la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires a mí me gustaría construir un frente con también nuevos actores, con otros compañeros. Yo mencioné, hay todo el sector de organizaciones sociales que están vinculados al discurso que emana Francisco, hay otros compañeros que tomaron alguna distancia,
hay que tratar de juntar a todos en un mismo espacio político para poder dar una opción que tenga que ver más con el futuro que solo con la discusión del pasado, ¿no? Muy bien, Gabriel Fuchs, legislador porteño, gracias por estar aquí, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el jueves que viene.